Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, y en esta ocasión os traigo un vídeo en el cual os voy a hacer el postpartido que ayer jugó y que ayer ganó la selección española ante la selección portuguesa correspondiente a los octavos de final del Mundial, con un gol de Mikel Merino en el minuto 91 de partido con asistencia de Ferran Torres. Vaya pase que se cascó el tiburón, el cual está siendo muy criticado en este propio Mundial y de revulsivo en este propio partido con 15 minutos. Yo creo que fue ayer el mejor jugador de la selección española en una victoria que ellos dos fueron principalmente los protagonistas, por ser uno el autor del gol y otro el autor de la asistencia en un partido que estoy contento de que haya pasado mi selección, la selección española, porque es mi país y es un propio pase a cuartos, que es algo bueno para España, lógicamente, y se quita de encima a una selección que en cuanto a jugadores tiene jugadorazos top como es Portugal, que ya está afuera, pero el partido en sí, tanto de una selección como de otra, siendo un Portugal-España, fue un partido soporífero. Literalmente fue un partido muy aburrido de ambas selecciones. Parecía de que ambas selecciones y los jugadores de ambas selecciones no tenían ganas de jugar, y literalmente el método del aguanta lo aplicaron los dos seleccionadores, tanto Roberto Martínez por parte de Portugal como Luis de la Fuente. Finalmente le salió mejor a la selección española, y mejor porque, bueno, dentro de que ninguna de las dos selecciones estaba mereciendo ser una selección que ganase este propio partido, mejor que cayese del lado de mi propio país, España, y así fue. Pero la verdad es que en cuanto a este propio partido se refiere, que veas tan buenos jugadores sobre el terreno de juego y veas un propio partido tan aburrido como este, la verdad es que es para replanteárselo en cuanto a la historia del mundo del fútbol, como el fútbol cada vez está siendo más aburrido y como cada vez es más especulador. Y bueno, entiendo de que sean eliminatorias a partido único, pero lo cierto es que aburrido fue un rato, y para el espectador medio fue un partido soporífero. Yo no era espectador medio y aún así me lo pareció. Imaginaros para el espectador que se sentó con ganas de ver un partido entre Portugal y España sin ser de ninguno de estos dos países, con ganas de ver un buen juego, y se encontró con un partido tan malo. Y es que luego normal de que cada vez haya más gente joven que, en vez de desde pequeño salir a jugar con la pelota, haga otras cosas, porque lo cierto es que cada vez el fútbol es más aburrido. En este caso la culpa la tienen ambas selecciones. Hay otros partidos de la selección española en el Mundial donde la ha tenido más la selección española, y yo lo he dicho, pero al final también lo he dicho anteriormente en este propio vídeo, en un partido que las dos selecciones son dos selecciones top y que las dos selecciones son selecciones que no se están mereciendo ganar, pues mejor que caiga la moneda a favor de España. Y así fue con el gol de Mikel Merino en el minuto 91 con asistencia de Ferran. Y ahora que os he dicho el gol del partido y un poco un mini resumen de mis sensaciones en general de este propio partido, voy a hablaros más profundamente de las dos selecciones más a fondo, siendo primeramente la selección portuguesa, de la cual voy a hablar primero básicamente porque fue la selección local de este propio partido. La selección de Portugal de Roberto Martínez fue una selección que a la ronda de los octavos de final contra España salió a jugar con la alineación de la 4-2-3-1, y con estos siguientes 11 hombres: con Diogo Costa en portería, lateral izquierdo para Nuno Méndez, líneas centrales para Renato Veiga y Rubén Díaz, lateral derecho para Joao Cancelo, dos mediocentros defensivos como Vitinha y Joao Neves, media punta Bruno Fernández, en la banda izquierda Joao Félix, en la banda derecha Pedro Neto y arriba Cristiano Ronaldo. Esta fue la alineación de Portugal para enfrentar a España, en una alineación que, como vemos, es un equipazo. Al final, por jugadores no será, dado que la selección portuguesa tiene jugadores muy top, pero en el día de ayer no tuvieron su partido y hicieron un partido muy malo. Estas son las estadísticas generales del partido en general, y Portugal tan solo tiró 2 tiros a puerta, siendo una selección que, bueno, en cuanto a cómo fue el juego suyo comparado con la selección española, no hubo
prácticamente diferencia, sí que tiró un poco más la selección española y así, pero es que incluso hasta en posesión, que yo en el vídeo previa pues pronosticaba que Portugal iba a tener bastante menos la posesión, porque en partidos anteriores de la Portugal de Roberto Martínez así fue una selección portuguesa que quitó durante varios minutos el balón a la selección española, pero fue una posesión bastante estéril en un propio partido donde Portugal la verdad es que me decepcionó bastante. Sabía de que no llegaban bien a este partido del Mundial porque los partidos anteriores suyos de este mundial habían sido partidos muy malos, pero una cosa es eso y otra cosa jugar así. La verdad es que jugando así es normal de que quedes fuera. Lo dicho, la selección española tampoco hizo gran cosa, pero al final por un poco más de empuje se acabó llevando el gato al agua. Y la verdad es que Portugal, que es una selección que yo en mi pronóstico de el vídeo que os hice de mis 5 selecciones favoritas para este propio mundial, que yo la puse como la primera en ese propio top, como mi top favorita para ganar este mundial, ha sido sin duda una selección muy decepcionante y ha sido una selección donde en el siguiente mundial y ya en los siguientes días más que nada se deben de tomar decisiones drásticas en cuanto sobre todo a su seleccionador. Roberto Martínez me parece un buen seleccionador, pero está claro de que no puede seguir con Portugal porque al final no ha llegado ni a los cuartos de final y tampoco el propio Roberto Martínez quería seguir ya de antes del mundial. Incluso pues ya se venía diciendo de que no iba a continuar pasase lo que pasase y bueno, está claro de que esto no se va a dar la continuidad de Roberto Martínez y sí se va a dar su despido o que se vaya él, pero no va a seguir con Portugal en un partido y una eliminatoria al igual que un propio mundial en sí. Muy decepcionante de una selección que venía con grandísimos jugadores y que al final ha sido una gran decepción. En cuanto a los cambios de Portugal en este propio partido se refiere, hizo un total de 5 cambios. En el minuto 56 puso a Nelson Semedo por Nuno Méndez. En el minuto 71 hizo un doble cambio poniendo a Dalot por Joao Cancelo y a Rafael Leao por Joao Félix. Y los dos últimos cambios fueron en el minuto 83, donde el propio Roberto Martínez puso a Bernardo Silva por Vitinha y a Francisco Conceição por Pedro Neto. Cambios que finalmente no resultaron efectivos. Quizá el mejor fue el cambio de Francisco Conceição. Por cierto, el primer cambio, que se me ha olvidado decirlo, fue obligado, el del minuto 56, porque Nuno Méndez se lesionó, siendo un cambio que entiendo que pondrías a Semedo por Nuno Méndez porque al final puede ser una buena opción, pero pon a Semedo en el lateral derecho y a Joao Cancelo por la izquierda, que te puede jugar como lateral izquierdo perfectamente, porque el poner a Semedo que defienda a Lamine Yamal es algo que yo no entendí. Lamine Yamal no tuvo su mejor partido, ni mucho menos, pero más de una vez se le fue y podía haber generado mucho peligro para Portugal. Y bueno, es otra de las cosas de Roberto Martínez que yo no entiendo en este propio mundial. Al final, lo dicho, Portugal fue una selección que decepcionó y del partido de ayer no puedo destacar a nadie en general porque fue una selección que al final no hizo gran cosa. Igual si hay que destacar a alguien sí o sí me quedaría con su portero Diogo Costa, pero bueno, al final es una selección portuguesa que para mí se merece quedar eliminada y así fue. Un abrazo a los aficionados de Portugal y también espero de que se vaya pues solucionando esta propia situación para los próximos torneos que tengáis. Tenéis un equipazo en cuanto a jugadores, una pena también por el bicho que va a ser el último partido del Mundial con una derrota y sin haber ganado un Mundial, pero bueno, al final es un grandísimo jugador que se va sin un Mundial porque el conseguir el título del Mundial es muy complicado y así es el mundo del fútbol, que te puedes ir siendo un jugador muy bueno pero sin haber conseguido el título del Mundial. Y
bueno, hasta aquí mi análisis de la selección portuguesa de Roberto Martínez y ahora voy a analizar más profundamente la selección visitante. Mi selección, la selección española, fue una selección que a este partido salió con la alineación de la 4-2-3-1 y con estos siguientes 11 hombres: con Unai Simón en portería, lateral izquierdo para Marc Cucurella, líneas centrales para Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, lateral derecho para Pedro Porro, dos mediocentros defensivos como Rodri y Pedri, en la media punta Dani Olmo, en la banda izquierda Baena, en la banda derecha Lamine Yamal y arriba Mikel Oyarzabal, en una alineación de la selección española que era bastante previsible. De hecho, en el vídeo de previa os dije de que iban a salir estos siguientes 11 hombres que os he dicho, y al final fueron los jugadores que salieron siendo un 100% de efectividad. A ver, no me las quiero dar porque era fácil de prever y ya creo que será así la alineación de la selección española en todos los partidos que quedan de Mundial. Me parecería raro de que cambiase algún jugador de este propio 11 en una competición donde al final es una competición que no se suele hacer esto de cambiar jugadores del 11 una vez de que ya lo tienes definido. Y lo dicho, creo que esta será la alineación de España para todos los partidos que juegue ya en esta propia competición, pero bien es cierto de que a la selección española le vino muy bien los revulsivos, que ahora nada os hablaré de cuáles fueron y lo importante que fueron los revulsivos para la selección española. Pero en cuanto a sus jugadores titulares se refiere, quitando a el jugador Pau Cubarsí y Rodri, los demás jugadores tuvieron un papel bastante discreto, siendo al final un papel que, bueno, en cuanto al juego de la selección española, jugar a aguantar el resultado y al aguanta no viene bien a nadie, pero bueno, sí que se puede salvar tanto Cubarsí como Rodri, pero jugadores tan buenos como Pedri y Lamine Yamal al final solo le sacas un 50% de rendimiento, o incluso menos, porque España es una selección que con los jugadores que tiene está hecha para ser dominadora con el balón y para tener un ritmo alto en los partidos y estar siempre buscando la portería rival. Si juegas con este método de el aguanta y el tranquilos y vamos a tocar que no hay prisa y tal, pues al final no acabamos viendo la mejor versión de los jugadores de la selección española. Pero bueno, Luis de la Fuente sabrá. De momento ha jugado así en todos los partidos del Mundial y le ha salido bien, algo sorprendente porque en partidos clasificatorios y tal no estaba jugando así la selección española. Pero bueno, al final esta ha sido la decisión del míster y al final es algo que de momento no se puede decir nada. Sí que yo como aficionado me gustaría ver un mejor juego de España, que es algo que me tenéis que entender. Alguno igual me dirá que soy muy criticón con la selección española porque en un partido contra la selección portuguesa, que es una selección que siempre cuesta, igual es normal el jugar algo peor al fútbol. Pero bueno, es que lo de ayer fue un partido soporífero, también lo fue por parte de la selección portuguesa. Y lo dicho, al final, si tiene que caer en un partido soporífero de ambas selecciones del lado de alguien, pues mejor que caiga de la selección española. Pero tenemos jugadores de sobra para jugar mejor y espero de que se mejore el juego, lo pido por favor, y más en unos cuartos de final donde nos vamos a enfrentar a una selección que, sea quien sea esa selección, va a ser inferior a nosotros. Ni Bélgica ni Estados Unidos es mejor selección que la selección española en cuanto a nombre se refiere, y es un partido para dominar desde el principio hasta el final y estar siempre buscando el marcar el máximo de goles posibles. Espero de que sea así, dudo bastante que sea por la forma de jugar que estoy viendo a la selección española en estos partidos del Mundial, pero veremos a ver lo que sucede. Yo ahí lo dejo y ahora os voy a hablar de los revulsivos de la selección española que tan importantes fueron en este propio partido. La selección española hizo el primer cambio en el minuto 75. Viendo cómo estaba el partido en ese momento, me pareció que el primer cambio se hizo en un momento bastante tardío, porque habría yo hecho al menos el primer cambio de antes, pero así lo decidió Luis de la Fuente, poniendo a Ferran Torres por Alex Baena en este propio minuto 75.
luego puso en el minuto 85, 10 minutos después, un doble cambio poniendo a Fabián Ruiz por Pedri y a Mikel Merino por Dani Olmo, y en el minuto 97 Borja Iglesias entró por Mikel Oyarzábal, haciendo su debut en este propio mundial, pero jugando apenas 30 segundos o un minuto como mucho. Una pena de que no pudiese jugar más, porque es un jugador que no está teniendo prácticamente oportunidades, y literalmente esta fue su primera oportunidad en el Mundial, y no me parece que sea un jugador para jugar tampoco. A ver, está claro que se lo ha llevado para ser un delantero centro que desatasque partidos igualados con centros y tal, porque es un jugador alto y que se le da bien rematar de cabeza, un estilo Fernando Llorente en su momento, pero un poco más de minutos se le podría haber dado. Y en cuanto a los cambios de partido, claramente tanto Ferran como Mikel Merino fueron revulsivos, que fueron muy importantes en este propio partido a favor de la selección española. Ferran Torres, de hecho, me parece que fue en el día de ayer el mejor jugador de la selección española, y luego Mikel Merino muy bien con su gol, siendo al final algo que en la tónica del fútbol moderno el tener buenos revulsivos es algo que es fundamental, y esto lo tuvo ayer la selección española y fue algo muy bueno para el resultado y para pasar ahora a la ronda de cuartos, que lo he dicho anteriormente en este propio vídeo, nos va a tocar o bien Estados Unidos o bien la selección de Bélgica de Rudi García, selección la cual no es la Bélgica de hace unos años que tenía a Hazard, a Lukaku Prime y etcétera. Es una selección que en cuanto a nombres es más floja, así que está siendo una selección resiliente en este mundial, porque han tenido momentos donde parecía al 99% de que se iban a ir eliminados de este mundial, y finalmente aquí siguen en este mundial, y a la espera de ver si es el rival de España ellos o la selección de Estados Unidos. Una selección anfitriona como Estados Unidos al final no es lo ideal para enfrentarte en un propio mundial, y más en partidos de eliminatoria, porque te puede entongar. Pero bueno, si viene Estados Unidos o Bélgica, aquí se les espera en un partido donde la selección española debe de imponer su norma de ser una selección dominante desde el principio, con presión alta y con ganas de marcar el máximo de goles posibles. ¿Lo van a hacer? No lo creo. ¿Lo deberían de hacer? Sí que creo que lo deberían de hacer, pero bueno, esto al final, como no es decisión mía, yo digo lo que yo haría y lo que creo que es mejor para la selección española, y sobre todo para los espectadores, que al final en este mundial estamos viendo partidos muy buenos, pero también me he tenido que comer cada partido, que bueno, para mí se queda porque aburrido era un rato, y este propio partido Portugal versus España, con los jugadores que había en el campo, que sea tan aburrido, la verdad es que tiene delito. Pero bueno, yo lo dejo ahí, y también dejo aquí este propio vídeo de postpartido. Espero que os haya gustado, darle like, suscribiros, compartir el vídeo, compartir el canal, que es importante. En el caso de que os suscribáis a mi canal de YouTube, activar la campanita para que así YouTube os notifique de los nuevos vídeos que voy subiendo a mi propio canal. Me podéis dejar en comentarios sugerencias para próximos vídeos, algo que creáis que me haya podido dejar de hablar en este propio vídeo que acabáis de ver. Y bueno, también os recomiendo de que me sigáis en mi otra red social que yo tengo. En este caso es la red social de TikTok, en la cual me llamo Fútbol en Modo Podcast. Igual que en esta red social, no tiene ningún tipo de pérdida y es bastante recomendable de que me sigáis por allí. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.